buenas noches. Seguimos debatiendo este tema de la semana. ¿Cómo está manejando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la epidemia de coronavirus en nuestro país? Se está actuando con responsabilidad, credibilidad, eficacia, en fin, para debatir este tema. Como todos los jueves se encuentra en el estudio, está con nosotros Sabino Bastidas. Sabino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Y en vía remota, Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿andas por ahí? Muy buenas noches. Sí. Hola Leo, hola Sabino, buenas noches. Luis buenas también. Noches. Hola, buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Ana Laura, Sabino, buenas noches a todos. Pues empecemos contigo, Sabino, que te tocó venir al estudio. No, encantado, muchas gracias. A sana distancia estamos. La sana distancia, así es. Bueno, pues evidentemente estamos ante dos visiones de una misma realidad. Pareciera que hay una visión que tiene pues la preocupación de la sociedad civil, la preocupación de algunos científicos, la preocupación del mundo, muy contrastante con lo que está pasando en México, y la preocupación y la visión del presidente López Obrador. Son dos visiones en momentos encontradas que generan un enorme enojo y frustración. ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es que el presidente de la República reconoce la debilidad del Estado. Hace algunos días el titular de la Organización Mundial de la Salud, el señor Adhanom, no me lo termino. Sí, no, eso es un nombre complicado. Adhanom, sí. Dijo que las reglas del juego eran muy sencillas y son 3 palabras: test, test, test. Pruebas, pruebas, pruebas. Sí. Y en México no se están haciendo pruebas. No se están haciendo. Entonces, cuando ves el mapa que presentó hoy en la mañana el subsecretario de Salud y ves América en rojo, salvo México, algunos otros países, pero todo está en rojo. Venezuela. Entonces, ¿por qué el virus reconoce? Venezuela no está en rojo, vaya. Digo, Sí. esta es otra de las excepciones. Pero Sí. ¿por qué México por qué el virus en México está siendo anómalo? Pues la respuesta es muy sencilla. El presidente dice por la eficacia del gobierno. Todos los indicadores de salud pública de México, número de camas, número de hospitales, número de enfermeras, es inferior al de muchos de los países desarrollados que están enfrentando la crisis. Al momento que tú te pongas a contar el número de enfermos de coronavirus, vamos a tener una crisis política y una crisis de salud en el sistema. De ese tamaño es lo que está pasando. ¿Por qué no estamos midiendo el coronavirus? ¿Por qué no estamos teniendo pruebas? ¿Por qué no estamos obedeciendo a nuestro aliado multicitado en las mañaneras cuando dice test, test, test? Esa es la responsabilidad, esa es la magnitud. Dicen que es un tema de prudencia, que es un tema de tiempo, pero yo veo dos visiones. La visión de quienes dicen, no es tan grave, no te preocupes, no va a pasar nada, y la visión de quienes ya tenemos preocupación, miedo por lo que está sucediendo. Hoy la Organización Mundial de la Salud, al hablar de regiones como de África, le pidió a la región africana que despertara, porque eso puede generar en el mundo que en lugar de ser un fenómeno con altos costos económicos, sociales y políticos, un fenómeno de 12 semanas, hay 3 escenarios. El fenómeno puede durar 12 semanas. 12 semanas significaría un pequeño bache en el periodo y nos recuperaríamos económicamente al final del año. El otro escenario es que esto terminara en agosto, con altos costos económicos, la desarticulación de cadenas de valor, el cierre de muchos negocios y la pérdida de muchos empleos. Pero el tercer escenario, que es el escenario donde se reinfectan personas o regiones enteras entran al tema del coronavirus, es un escenario que nos puede llevar a los 12, 18 meses de los que hoy habló el subsecretario. Y creo que en esta esquizofrenia estamos viviendo. La semana pasada, de broma, decíamos, Sabino y yo aquí en el programa, el tema de que California y Baja California, bueno, hoy California, Sabino, el gobernador decretó que la gente se quede en sus casas, pero al parecer el virus, la propagación del virus, efectivamente se para ahí en el muro de Trump, no llega ni a Mexicali. Hay que decirle a los expertos epidemiólogos que tenemos, que hoy nos regañaron además, y regañaron a todos los que opinábamos del tema, pues que nos explique mañana cómo es que reconoce esa frontera el virus, ¿no? Así es. Ana Laura. Hola, ¿qué tal? Pues miren, yo creo que hay 2 problemas distintos y sería útil diferenciarlos. Yo creo que hay un problema de comunicación y hay un problema técnico. Sí. Y el problema técnico, yo creo, a diferencia de lo que piensa Sabino, yo creo que sí estamos en fase 1 pasando a fase 2. Si uno compara los datos con Colombia, con España,
más o menos han tenido el mismo comportamiento cuando se llega al primer deceso. Digamos, no sé si es cierto que haya pocos casos detectados, seguro hay muchos que no se han detectado, pero creo que ahí no está el problema. El problema más importante que enfrenta México, que no lo enfrenta ni Colombia, no lo enfrenta ni China, ni Francia, ni España, ni Italia, es un país en donde el 60% de la población vive de la economía informal, en una economía de subsistencia, en donde el negocio de vender jugos, de tener tu puesto, es lo que te da para vivir todos los días. Y una y otra vez ha insistido tanto la jefa de gobierno como el presidente que frenar de sopetón, como si estuviéramos en fase 2, estando en fase 1, tiene un costo que no hemos medido en otros países, porque cuando veo al presidente de Estados Unidos, al presidente de Canadá, de Francia, dices, púchale, qué países, ¿no? Todos los recursos que le pueden meter a la economía en un momento así, todos los que se van a trabajar a su casa, todos los sueldos van a seguir siendo pagados, la gente se puede reclutar. Aquí no puedes ni siquiera decretar el reclutamiento de la gente, de qué va a comer, de qué va a vivir. Y en un entorno violento, esa combinación puede ser muy peligrosa para el país. Entonces, me parece que es momento que México tiene una enorme capacidad de resiliencia y una enorme capacidad de cooperación en momentos de crisis. A mí sí. Pero Ana Laura, perdón que te interrumpa, ese momento va a llegar. O sea, finalmente, fuerza, sí. O sea, cuando lleguemos fase 2, fase 3, ese momento de la gente que vive al día, pues es parte del desafío. Yo espero que ya estén pensando en algo, ¿no te parece? O sea, yo creo que el desafío es que un montón de la información que teníamos era como si tuviéramos que adelantar medidas estilo fase 2 cuando estábamos en fase 1. Y creo que el dilema era cómo frenas la economía de subsistencia de un día para otro sin tener nada equilibrado para poderlo hacer. O sea, va a tener que haber un montón más de subsidios y de transferencias, porque yo sí insisto, la combinación de una crisis sanitaria con una crisis de violencia puede ser un asunto muy complicado para el país. Entonces yo confío en los técnicos, creo que ha habido problemas de comunicación clarísimos y eso no es bueno para administrar una crisis así, pero el tema más importante que me parece que tenemos que pensar entre todos es qué vamos a hacer nosotros en México en este contexto. Y yo sí creo que el país, o sea, fíjate cómo no se tomaron acciones desde el gobierno, pero un montón de acciones se tomaron desde las empresas, desde la sociedad civil, desde las escuelas privadas. O sea, sí tenemos una capacidad de reacción en momentos de crisis y yo creo que ojalá salga esa capacidad de reacción. Claro. Luis de la Calle. Bueno, yo creo que este es el reto más importante que ha enfrentado México probablemente en los últimos 100 años. 100 años. Es posible que este es el reto más importante, porque tenemos al mismo tiempo, como ya han dicho Sabino y Ana Laura, un reto sanitario mayúsculo, con un costo humano y social muy grande, y además vamos a tener una crisis económica también de enorme magnitud. Para enfrentar una crisis de este tamaño se requiere liderazgo. Y el liderazgo descansa fundamentalmente en la confianza. Entonces, a la pregunta de si el presidente de la República ha generado confianza en las 3 semanas, la respuesta es un no. No ha sabido el presidente, o no ha querido el presidente comunicar a los mexicanos lo que tenemos que empezar a hacer en algún momento, y tampoco ha querido, o ha podido, o ha entendido cómo comunicar el hecho de que las medidas a lo mejor se tienen que posponer un poco porque todavía estamos en fase 1. El problema es que si no genera confianza... A ver, estamos teniendo problemas de comunicación con Luis de la Calle. A ver, Luis, intentemos una vez más. Si no genera confianza, es muy difícil que la gente le crea para que actúe. Y entonces, lo que estamos viendo es lo que decía Ana Laura, que la sociedad por sí sola se empieza a adelantar, pero esa no es la solución óptima, porque la solución óptima es tomar las cosas en serio y plantear una estrategia. Si la estrategia es no hagamos todavía nada porque estamos en fase 1 y nos va a ir como España
cuando esté en fase 2, bueno, yo creo que eso hay que discutirlo. Porque si podemos estar menos mal que España, adelantando un poco la fase 2, pues también quisiéramos saberlo. El problema es que con la actitud que hemos tenido por parte del gobierno, no se puede discutir ni una ni otra estrategia, y eso sí es muy grave. Y además, creo yo, el gobierno tampoco ha estado en una posición de ir preparando la estrategia económica que se requiere, primero para la parte sanitaria, tener el número suficiente de equipos para diagnóstico, tener el número suficiente de ventiladores para los muchos mexicanos que los pueden necesitar pronto, tener las cadenas de distribución para para la educación de la gente, para los productos que se requieren para enfrentar una crisis de esta naturaleza, y después toda la parte macroeconómica y financiera, que va a ser fundamental para que la economía no sufra más de lo que probablemente va a subir. A mí me parece muy interesante el argumento, Sabino, de Ana Laura, donde lo que nos está diciendo es, parece que están administrando los tiempos y no quieren adelantarlo de las fases, porque sería catastrófico adelantarlo ahorita, tomando en cuenta las realidades de México, Sabino. Lo que pasa es que es un problema de valores. Está bien, si ese es el criterio, me parece absolutamente reprobable. Reprobable. Pues quién sabe. Si alguien está poniendo el dinero por encima de la vida, me parece que está cometiendo un error. Porque yo escucho a la señora Merkel, que sabe perfectamente bien que esto va a ser una crisis económica. Pero es Alemania, Alemania. Pero, y son gobiernos responsables. Sí, y tienen dinero para capotear este asunto. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el presidente no tiene un Estado que pueda enfrentar esa crisis. Los distractores de las estampitas que tanto enojaron a tanta gente la semana pasada, en donde dice, esta semana, o sea, parece que pasa un siglo. El detente famoso, y ver al presidente de la República firmando certificados. Porque quiere transmitir tranquilidad. Y hablando del aeropuerto. Sabino quiere transmitir Pero la realidad es la realidad. Es el momento en donde ves líderes responsables. Si tu criterio es, no lo puedo hacer porque tengo economía informal, dentro de 2 meses o 3 meses o 6 meses vas a tener una economía informal mucho mayor, porque los efectos de una crisis de este tipo que se prolongue en el tiempo, porque no es un tema nada más de epidemiólogos. Los señores epidemiólogos tampoco saben de qué virus están hablando, tan es así que no tienen una vacuna y una cura para atenderlo, aquí y en Canadá y en China. La manera como reaccionan los estados en términos de prudencia, esperar a que la sociedad civil, de manera espontánea y generosa, se comporte de manera prudente y se separe, en lugar de estar tomando decisiones de gobierno. Yo quiero ver un gobierno serio, que tome decisiones serias, que cambie el tono de las cosas que están sucediendo, que se haga cargo. Gobernar es gobernar el miedo. Pero a ver, si entiendo bien, Ana Laura, tú estás diciendo sí se lo están tomando muy en serio, pero están administrando los tiempos. ¿Es correcto? Se guardó los cambios como el director de fútbol, ¿no? Sí. Primero, yo no creo que sea un asunto de vida contra dinero. O sea, ojalá fuera eso. El tema es que la economía de subsistencia es que como mañana, o sea, cómo genero el ingreso para comer mañana. ¿Y qué pasa si ya no tengo mi puestito de jugos, ni tengo mi tianguecito allá afuera, etcétera? O sea, es catastrófico en términos de qué vas a llevar de comer a tu casa, que no me parece lo mismo que la disputa entre dinero o enfermedad. La segunda cosa es que, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. No somos Alemania, no tenemos el tamaño de economía de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer frente a este dilema? Y ese me parece que es el que está sobre la mesa más allá de los tiempos. Si deberían haber hecho acciones de fase 2 a fase 1, ya no las hicieron. Ya la semana que viene vamos a estar en fase 2. ¿Qué vamos a hacer en México para lidiar con esta crisis que, como dice Luis de la Calle, es quizá una de las peores crisis de los últimos 100 años? Se nos fue Ana Laura, pero aprovecho para preguntarle a Luis de la Calle y sabiendo que es economista. Luis, ¿qué hacer con esa población que vive al día, que está en la economía informal, que no está registrada en el Registro Federal de Causantes, no se les puede mandar cheques? En fin, ¿qué hacer con esa realidad? Bueno, una crisis de esta naturaleza es muy compleja. Yo creo que si el gobierno piensa que un número muy importante de mexicanos va a terminar infectado
con el coronavirus y que de esa mayoría de los mexicanos, muchos solamente van a tener síntomas relativamente fáciles de controlar y que se pueden curar solos, pero que hay una proporción de personas, a lo mejor el 5 o 10% de aquellos que se enfermen, que van a necesitar cuidados intensivos, y por la naturaleza de la economía mexicana y la forma en que la sociedad está organizada, no podemos cerrar la economía como la pueden cerrar en Francia. No creo que, por cierto, Francia o España tampoco la puedan cerrar mucho tiempo. Entonces, si el asunto es que vamos a tener un número muy importante de enfermos, entonces el trabajo es conseguir los ventiladores que van a poder paliar la enfermedad de las personas que van a caer enfermas y van a necesitar cuidados intensivos en números muy grandes, y asegurarse que muchas de esas personas puedan cuidarse en sus propios hogares. Pero ¿y el dinero, Luis? ¿El dinero? ¿De qué van a vivir esta gente? O sea, y es una preocupación real, Luis. No, lo que pasa es que, o sea, si tú supones, digamos, si la conclusión es no podemos cerrar la economía porque tiene un costo prohibitivo, entonces bueno, no cerremos la economía, dejemos que la gente siga trabajando para que puedan tener ingresos y el impacto económico sea menor, pero en ese caso, si esa es la teoría, en ese caso, lo que deberíamos estar haciendo es producir masivamente ventiladores y camas de hospital y pedirle al ejército que nos ayude a construir lugares muy grandes donde pueda atenderse la gente, y entonces te vas preparando para esa eventualidad. El problema es que el gobierno o no ha querido o no ha sabido comunicar exactamente cuál es la estrategia que proponen ellos para enfrentarlo. No digo que sea una cosa fácil, pero el principal trabajo del gobierno hoy en día es ganarse la confianza de los ciudadanos. Y digamos, el simbolismo que ha utilizado el presidente de la República no conduce a eso. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es probablemente la persona más adecuada para utilizar su autoridad moral y el peso que tiene sobre los mexicanos para ayudarnos y educarnos sobre qué debemos hacer para enfrentar esta crisis todos juntos. Perdón, Ana Laura, se cortó contigo, tú querías terminar tu punto. Mi punto es que creo que más allá de fase 1, fase 2, y coincido 100% en lo que está diciendo Luis, tendríamos que estar pensando si va a haber esas dosis de contagio y los ventiladores, etcétera, etcétera. Creo que ese es el dilema. El dilema es que esto no es Francia, no es China, no es Italia. Aquí estamos pasando una crisis que tiene unas connotaciones de una economía frágil, ya muy frágil, con una autopoblación altísima de informalidad y en economías de subsistencia, y que el freno económico que requiere el distanciamiento social a veces resulta insostenible en un país con estas características socioeconómicas, ¿no? Sabine. Si esto es un frenón, si las decisiones se están tomando por razones económicas, este no es un gobierno humanista. Sencillamente este no es un gobierno de izquierda. Bueno, pero dejar a la gente sin dinero también. Es que lo que estás demoliendo, la realidad es la realidad. Sí. Si estás tomando estas decisiones que no solamente van a afectar a los informales, te van a afectar al modelo formal de la economía. Hacerlo mal significa postergar la decisión, alargar los plazos, complicar, tener un mayor número de personas en las salas de urgencia. No podemos pensar populistas en materia de salud pública. Las decisiones responsables las están tomando otros países y no se trata nada más un tema de dinero. Somos la 11ª economía del mundo, tenemos una infraestructura médica bastante importante en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social, de otras instalaciones médicas, y no hemos hecho la tarea. ¿Qué debía hacer un gobierno desde enero de este año? Enterándose de la crisis, empezar a prepararse con los respiradores, tomar decisiones, ejercer liderazgo, tomar decisiones de higiene. ¿Qué nos costaba hace un mes estar dejando de darnos abrazos? Es que en eso sí no ayuda el presidente, la verdad. Dejar de darnos abrazos. El ejemplo del presidente abrazando y besando. Yo creo que hay muchas cosas de liderazgo político, de liderazgo público, de ejercicio de gobierno, que yo esperaría de un gobierno de izquierda, que esperaría de alguien humanista. El hecho de postergarlo, y si las razones son la informalidad económica, y si las razones es que están administrando, puede llegar a tener tintes criminales. Porque significa, es muy duro lo que estás diciendo. Claro,
porque te estás haciendo responsable, estás minimizando el 2% de muertos. El umbral de tolerancia a la muerte en México es muy alta, porque son 70 días de muertos de esta administración. 100 días diarios, 7,000 muertos, los muertos que lleva el mundo en este momento del coronavirus. Estás hablando de un umbral de tolerancia a la muerte muy grande. Creo que hay que hacernos cargo de un riesgo que lleva al 2% de la población, lo coloca en esta situación. Un último comentario de Ana Laura y de Luis. Comencemos contigo, Luis, 30 segundos. Bueno, lo que decía, tenemos un reto muy importante. México ha enfrentado retos en el pasado también muy grandes, el temblor, retos, crisis económicas muy serias, pandemias también hemos sufrido en el pasado y el país las ha superado. Yo creo que en esta ocasión debemos unirnos todos los mexicanos para superar y evitar, digamos, la polarización política en la interpretación de los hechos en el ámbito sanitario y unirnos todos para sacar este proyecto adelante. Es posible y el gobierno debe tomar el liderazgo y si no lo toma el gobierno, lo van a tomar otras personas de la sociedad y eso creo que al final del día no le conviene al propio gobierno de la República. Ana Laura, un último comentario. Pues yo creo que el país está por enfrentar uno de las crisis más severas que hemos presenciado en México, que tenemos que estar a la altura, que hemos estado a la altura en otros momentos, que yo espero una sociedad propositiva, activa, que se organice, que tome control sobre sus áreas, que no espere que todo lo resuelva el gobierno y que lo logremos como sobrepasar con el estilo que lo hemos pasado otras crisis, con creatividad, con empuje, con solidaridad, con ayuda, y que pues no se nos olvide que este no es el gobierno de Canadá ni de Alemania y tampoco nuestra economía. Entonces vamos a tener que hacer mucho más por parte de la sociedad civil que de lo que tienen que hacer en otros países en estas circunstancias. Bueno, pues por lo pronto aquí ya saben que estamos actuando y por eso están Ana Laura y Luis vía remota. Espero que ya Sabino podamos tenerlo también vía remota la semana que entra. Estamos trabajando en la producción. Les agradezco mucho. Sé que es todo un reto, un desafío estar ahí en sus casas transmitiendo. Muchas gracias, Ana Laura. Te veo aquí a la sana distancia la semana que entra. Muy buenas noches. Hasta luego. Igualmente a Luis de la Calle. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches. Encantado, buenas noches a todos y saludo a todos. Y le agradezco muchísimo a nuestro querido Sabino Bastidas que haya venido aquí al estudio. Gracias, Sabino. Un placer, Leo. Gracias. Saludos. Gracias. Luis, saludos. Hacemos una breve pausa y va a estar Gonzalo Monroy para examinar otro gran problema. Hijo, es que de verdad que se van apilando los problemas día a día, la caída de los precios del petróleo, impacto que va a tener en la economía nacional y sobre todo en Pemex. Regresamos.